con todos ustedes. Muy buenos días y bienvenidos para hacer la voluntad de Dios en esta mañana. Una vez más, muy buenos días con todos. Bienvenidos. Comenzamos inmediatamente con una oración. Oremos, por favor. Oremos. Santísimo Padre Celestial, Santísimo Dios, te damos gracias, Padre, por este precioso día. Gracias, Padre, por permitirnos hacer tu voluntad. Gracias, Padre, por bendecir tu iglesia. Gracias, Padre, por mantenernos con vida. Bendito Padre, te agradecemos por todas las bendiciones espirituales y materiales. Más que todo, te agradecemos, Padre, por estar con nosotros, en medio de nosotros. Sin tu presencia, Padre, no seríamos nada. No sería Iglesia de Cristo. Pero contigo, en medio de nosotros, eso es bendición, eso es maravilloso. Y todo el honor y la gloria sea para ti, bendito Padre. Te agradecemos por todas estas bendiciones. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Comenzamos cantando el himno número 6. Por favor, como siempre, cantemos con alegría, cantemos de corazón. A la cuenta de 3, el himno número 6. 1, 2, 3. Oh, cántame otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ella mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Si de luz y vida son sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Hoy escúchalas, pecador, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Si de luz y vida son sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Amén, hermanos. Continuamos con el himno número 375. Muy bien, a la cuenta de 3, el himno 375. 1, 2, 3. Cuando tentado yo he deseado saber por qué hay muchos aquí que andan sin pruebas y sin cuidado, mientras que el mal me acecha a mí. Entenderemos nuestras angustias, entenderemos nuestro pesar. Hermano mío, nunca desmayes, todo en el cielo se ha de aclarar. Hasta la muerte, dijo
dijo el maestro, serás tú fiel y trabajarás todo tu afán tan grande y dejado. Cuando al celeste hogar entrarás, entenderemos nuestras angustias, entenderemos nuestro pesar. Hermano mío, nunca desmayes, todo en el cielo se ha de aclarar. Cuando vendrá Jesús de la gloria, todos al cielo nos llevará. Cuando le veamos en aquel día, lo entenderemos y más allá. Entenderemos nuestras angustias, entenderemos nuestro pesar. Hermano mío, nunca desmayes, todo en el cielo se ha de aclarar. Bien, queridos hermanos, hemos cantado estos maravillosos himnos de fe y alabanza a nuestro Padre Celestial, a su Hijo Jesucristo, al Santo Espíritu de Dios. Pues demos gracias una vez más para comenzar el mensaje. Demos gracias a Dios. Oremos. Bendito Señor y Padre nuestro. Gracias Dios, gracias Señor, por este precioso día. Gracias, oh Dios, por mantenernos con vida. Solo así, Señor, podemos hacer tu voluntad. Solo en esta vida podemos arrepentirnos y hacer tu voluntad. Ahora pues, Padre, te suplicamos, tu iglesia te suplica, Padre, ayúdanos, Señor, bendícenos, Señor, llénanos de sabiduría y entendimiento para así poder hacer tu voluntad. Que tu Santo Espíritu nos guíe, Señor. Eso es lo único que pedimos. Bendiciones, Señor, para tu iglesia. Bendito Padre, bendito Dios, gracias una vez más, sabiendo que tú estás en medio de nosotros, sabiendo que tú acampas alrededor de nosotros, sabiendo que tú estás, Señor, para ayudarnos, nos sentimos felices y te agradecemos, Padre, en el nombre santo y bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, amados hermanos, queridos hermanos, primeramente, deseando que hayan pasado bien, que Dios haya bendecido tanto en lo espiritual como en lo material. Ojalá Dios los haya ayudado, los haya bendecido en sus necesidades. Sabiendo eso, queridos hermanos, ojalá la mayoría de los hermanos estén con el Señor para oír este mensaje. No sé por qué, pero no salen todos en la pantalla. Ojalá todos tengan la señal. De mi parte, como siempre, Dios me ha preparado y estoy listo para dar de comer buena comida a tiempo. Dice en el libro de los Salmos que el que dirige la iglesia debe de estar siempre listo para dar de comer a su pueblo, la buena comida. Eso significa la sana doctrina. El Señor me ha preparado y estoy listo. Por lo tanto, comenzamos. El título de esta mañana, este mensaje se titula así: el derramamiento del Espíritu. El derramamiento del Espíritu.
Para que entendamos de qué se trata, el significado del derramamiento del Espíritu es la siguiente. Vamos primero a hablar sobre el derramamiento del Espíritu. ¿Qué significa esto? Primero, en el Antiguo Testamento significa el amor de Dios derramado en los corazones de los creyentes por el Espíritu Santo. Eso significa el derramamiento del Espíritu, el amor de Dios derramado en los corazones de los creyentes por el Espíritu Santo. Bien, queridos hermanos, habiendo entendido de qué se trata o qué significa el derramamiento del Espíritu, voy a dar unos textos sobre esto, sobre el derramamiento. ¿Cómo se derrama el Espíritu de Dios? ¿Cómo se derrama el amor de Dios en nuestros corazones? He aquí, tenemos la palabra de Dios, toda la Biblia, toda su palabra se derrama en nuestros corazones. A eso le llamamos el derramamiento del Espíritu, el derramamiento del amor de Dios. Ahora, un ejemplo del Antiguo Testamento, también recibían el derramamiento material en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, los reyes eran ungidos con aceite. ¿Cómo lo ungían? Pues lo derramaban en su cabeza. Así ungían con aceite a los reyes. Así también a nosotros, Dios nos unge. Esto es el agua de vida, esto es el aceite de vida. Esto nos unge ahora, no en nuestra cabeza, nos unge en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestro ser interior. Dios unge su amor en nuestros corazones. A eso se le llama el derramamiento del Espíritu. Ahora, por favor, para explicar este texto de qué es lo que se trata, abran la Biblia, por favor, en el libro a los Romanos, capítulo 5. Libro a los Romanos, capítulo 5 y verso 5. Y dice Pablo a los Romanos, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Eso acabé de decir en mis comentarios, con mis palabras. Ahora repito con la palabra de Dios. ¿Qué es derramado en nuestros corazones? Una vez más, dice, y la esperanza no avergüenza. La esperanza que tenemos de Dios, ¿cuál es? La vida eterna en el cielo. ¿Debe de avergonzarnos? Por supuesto que no, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cuándo nos fue dado el Espíritu Santo? En el día de nuestro bautismo recibimos el don del Espíritu Santo. De esa manera, el amor de Dios es derramado en nuestros corazones. Efesios 1:3, para decir sobre lo mismo. Efesios, libro a los Efesios, capítulo 3, verso 3. Efesios, capítulo 3, verso 13. 13, por favor. Tres, por favor. Capítulo 1. Capítulo 1. Capítulo 1, verso 3. Y luego el verso 13. Y dice el verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo.
A esto les llamamos el derramamiento del Espíritu. ¿Cómo más entendemos el derramamiento del Espíritu? Pues nosotros recibimos toda bendición espiritual, dice la palabra, espiritual. Luego el 13 dice, en él también vosotros, todo el pueblo de Dios, ¿no? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Yo había dicho, cuando nos bautizamos, recibimos el don del Espíritu Santo. He aquí la palabra. ¿Qué recibimos cuando nos bautizamos? El Espíritu Santo de la promesa o el don del Espíritu Santo. Ese es el derramamiento, hermanos. A eso le llamamos el derramamiento del Espíritu. Como dije en mis comentarios, dije así, por favor, una vez más. ¿Qué significa el derramamiento? Significa, hermanos amados, dice claramente, una vez más, quiero que entiendan. El derramamiento significa el amor de Dios derramado en los corazones de los creyentes por el Espíritu Santo. Entonces, eso acabamos de ver en Efesios, Romanos 5:5 y Efesios 1, capítulo 1, verso 3 y el verso 13. Entonces, ahora, sabiendo lo que significa el derramamiento del Espíritu, entramos de lleno al tema. El tema dice, está titulado El derramamiento del Espíritu. Como siempre, queridos hermanos, vamos al Antiguo Testamento, al libro de Joel. A los tiempos vamos a estudiar un poquito sobre el libro de Joel. Joel capítulo 2, Antiguo Testamento, Joel. Joel capítulo 2, versos 28 y 29. El profeta Joel en el Antiguo Testamento dijo lo siguiente, verso 28 y 29. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. El 29. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Bien. Hermanos amados, es bueno revisar el Antiguo Testamento para saber la historia de Dios el Padre. Recuerden que Dios el Padre, a través de sus profetas, ya habló sobre el derramamiento del Espíritu. Todos los profetas, Isaías, Miqueas, Nahum, Malaquías, todos ellos hablaron sobre lo que iba a suceder en el Nuevo Testamento, sobre la venida del Señor, sobre las buenas nuevas, sobre la dispensación cristiana. Todo eso ya estaba profetizado por los profetas del Antiguo Testamento y se dio cumplimiento en el Nuevo Testamento. Es bueno recordar las historias, las maravillas del Padre, lo que enseñó a sus profetas en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, el profeta Joel fue más allá de todos los profetas. El profeta Joel dijo lo que dijo Pedro en el Nuevo Testamento en el día de Pentecostés. Pedro dijo estas mismas palabras. Por eso digo,
que el profeta Joel fue más allá de los otros profetas, fue más allá de Isaías, más allá de Nahum, más allá de todos los profetas, y pronunció justamente lo que iba a suceder en el Nuevo Testamento. Ahora, para no alargarnos mucho, hermanos, ¿cuándo sucedió este derramamiento? Hermana Marcia, ¿cuándo sucedió este derramamiento en el Nuevo Testamento? En el día de Pentecostés. En el día de Pentecostés, cuando el Señor Dios Todopoderoso declaró inaugurado el reino de Dios. Recuerden, el día de Pentecostés fue después de 40 días de haber ascendido el Señor Jesús al cielo. Después de 40 días. Luego, el Señor Jesús estaba 40 días enseñando a los apóstoles sobre la doctrina. Luego el Señor Jesús, después de 40 días, ascendió al cielo. Luego tuvo que pasar 10 días. Entonces llegó el Pentecostés. En ese día, el Espíritu Santo se derramó con poder sobre los apóstoles. Eso es lo que Joel profetizó en este pasaje que acabamos de dar lectura. Por lo tanto, sabiendo de qué se trata y cuándo se derramó el Espíritu Santo, vamos a entrar en tema, hermanos. Ahora, escuchen unas palabras. Joel nos dice que en aquellos días, luego, Joel habló en aquellos días. Luego, ¿cuándo comenzó? ¿Cuándo comenzó aquellos días? Hemos dicho, ¿cuándo comenzó aquellos días? Comenzó en Pentecostés. Esto comenzó primeramente con el ministerio de Cristo en la tierra. Pero Joel, desde el Antiguo Testamento, ya profetizó todo este ministerio para nuestros días. Pablo dice, los postreros tiempos o los últimos tiempos. Y todo esto concluirá con el día del Señor en su segunda venida. Luego, queridos hermanos, hoy, hermanos, vivimos en los últimos tiempos. Lo llamamos la dispensación cristiana. Lo llamamos así, la dispensación cristiana. Los últimos días, los últimos tiempos. Pero tengo que aclarar otra situación. Joel no habló de los últimos tiempos que nosotros esperamos, la segunda venida del Señor. Joel está hablando de los últimos tiempos, cuando iba a llegar el derramamiento del Espíritu. Joel no estaba hablando del fin del mundo. Joel no estaba hablando de la segunda venida del Señor. Joel está hablando de aquellos tiempos, de los últimos tiempos, que para ellos se iba a terminar. O sea, la ley de Moisés muy pronto iba a terminar. Terminado la ley de Moisés, iba a venir las buenas nuevas. O sea, los tiempos de la cual habla Joel. Por ejemplo, dice, y después de esto derramaré mi espíritu. Tenía que terminar la era mosaica para recibir el derramamiento del espíritu en la era cristiana en la cual nosotros vivimos. Entonces Joel habla de los últimos tiempos, pero de los tiempos en la cual la ley de Moisés iba a terminar. ¿Cuándo terminó la ley de Moisés? Hemos dicho una y mil veces, con la muerte del Señor Jesús en la cruz, con la resurrección del Señor Jesús y en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo fue derramado con poder, terminó la ley de Moisés, terminó, fue abolido, dice en el libro a los Hebreos. Entonces, de esos tiempos, de esos últimos tiempos, habló Joel.
No vaya a ser que haya un malentendido. Joel no está hablando de la segunda venida del Señor. Nosotros vivimos en los últimos tiempos, esperando la venida del Señor Jesús en su segunda venida. Esos son los últimos tiempos. Pero también habla de los últimos tiempos Joel, Malaquías y todos los profetas. Pero los últimos tiempos de la ley, como hemos dicho, ahora ya he dicho, ¿cuándo terminó los últimos tiempos, los últimos días de la ley? Bien, de eso habla y de eso dice. Y después de esto, o sea, después de la terminación de la ley de Moisés, ¿qué iba a suceder? Íbamos nosotros, el tiempo de la era cristiana había comenzado e íbamos a recibir el derramamiento del Espíritu. ¿Con quiénes comenzó el derramamiento del Espíritu? En el día de Pentecostés, con todos los apóstoles. Recibieron el poder del Espíritu Santo. Ahora nosotros no somos apóstoles. Nosotros no hemos recibido el poder que recibieron los apóstoles. Los apóstoles recibieron el poder mismo del Espíritu Santo. Por eso ellos pudieron hasta resucitar muertos e hicieron grandes milagros. Nosotros no, nosotros recibimos el don del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir don? Hemos dado lectura en Efesios capítulo 1, verso 3. Son todas las bendiciones espirituales. A eso también les llamamos derramamiento del Espíritu, ¿no? Entonces, queridos hermanos, ahora, hoy, en nuestros días, en los últimos tiempos, Dios, ¿por medio de qué nos habla? En el Antiguo Testamento Dios habló por medio de los profetas. Hoy, ¿por medio de quién nos habla? ¿Puede decirnos, hermana Marcia, hermana Marisol? Su hijo. Por medio de su Hijo nos habla ahora. Ahora sí vivimos en el tiempo definitivo, en los últimos días, esperando la segunda venida del Señor. Entonces, ¿por medio de quién nos habla ahora el Padre? Por medio de su Hijo. Abran la Biblia, por favor, en libro a los Hebreos, capítulo 1, verso 2. Hebreos capítulo 1, verso 2. Y el escritor a los Hebreos nos dice lo siguiente, verso 2. En estos postreros días, Pablo dice últimos tiempos, Pedro dice últimos días. El escritor a los Hebreos dice postreros días. En estos postreros días, ahora sí ya se refiere después de la ley de Moisés. Terminó la ley de Moisés. Vivimos también en los postreros días, en los últimos tiempos. ¿Y cómo nos hace saber el evangelio o las buenas nuevas o la verdad el Padre? Por medio de su Hijo. Y dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Quién es el heredero de todo? De todas las maravillas, de todas las riquezas que tiene Dios en el cielo, el Hijo. Nosotros también somos herederos, hermana Marcia. Sí. Nosotros también somos herederos. Pero ¿por medio de quién? ¿Por medio de quién somos herederos? ¿Lo sabe? De su hijo. Por medio de su Hijo Jesucristo somos herederos. De todo, hermanos, de todo somos herederos. Eso es lo que vamos a ver. Ya sabemos ahora. ¿Por medio de quién? El Padre nos habla ahora por medio de su Hijo. Ahora, dice, Él está constituido como heredero de todo, heredero de la palabra, heredero de todo lo que hay en el cielo. Solo por medio de Él, nosotros también podemos heredar asimismo todas las cosas, absolutamente todas las cosas. Ahora, queridos hermanos, veamos, libro a los Romanos, capítulo 8, verso 17.
Romanos capítulo 8, verso 17. Dice Pablo a los romanos, y si hijos, también herederos, herederos de Dios. Entiendan esto bien, por favor. Nosotros somos hijos de Dios. Después de haber sido derramado del Espíritu Santo, Dios nos ha declarado también que somos hijos. Aunque hijos adoptivos, pero somos hijos. Y Dios nos ofrece todas las riquezas, absolutamente todo. Aún en esta tierra, hermanos, somos herederos de todo. Pero para eso, hermanos, tenemos que cumplir con muchos requisitos. Y uno de los requisitos más principales es el bautismo. En el día de nuestro bautismo, Dios derramó de su Santo Espíritu en nuestros corazones y nos declaró libre de todo pecado y nos declaró hijos suyos. Pero ¿por medio de quién? Es lo que vamos a ver. Y si hijos, nos ha declarado hijos, pero también herederos, sí, pero herederos de Dios. ¿Por medio de quién? Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Somos hijos, sí, pero ¿cómo podemos llegar a ser propios hijos de Dios? Por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces, pero la salvación, siempre he dicho y vuelvo y repito, la salvación, hermanos, es condicional. Recuerde, es condicional. ¿Qué quiero decir con esto? Pues la palabra de Dios que nos explique. Aquí está la respuesta y dice, si es que, ahí está la condición, a eso le llamo condicional. Si es que, esa palabrita, entiéndanlo, si es que padecemos juntamente con Él. ¿Con cuál Él? Como Cristo padeció, con Él. Tenemos que padecer juntamente con Él. Si nos toca morir por causa del Evangelio, pues tendremos que morir, hermanos. Si nos toca llorar, si nos toca sufrir, tendremos que sufrir, así como Cristo sufrió por nosotros, por usted. Así tendremos que sufrir. Por eso la palabra nos pone condición. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermanos amados, la palabra es clara y maravillosa. Tenemos que padecer como Cristo padeció. Si nos toca sufrir, si nos toca llorar, si de pronto nos toca padecer hambre, necesidades, tendremos que padecer, tendremos que sufrir. Y si nos toca llorar por causa de la palabra, lloraremos con amor. Cristo lloró, Pablo lloró. ¿Por qué nosotros no? Eso es lo que nos pide este pasaje. Si es que padecemos, si es que sufrimos como Cristo sufrió, entonces somos hijos propios y en la eternidad, en el día final, recibiremos toda la herencia, recibiremos todo lo que el Padre nos ofrece. Bien, queridos hermanos, vamos a ver otro texto. Primera a los Corintios, capítulo 3. Primera a los Corintios, capítulo 3. Busque, por favor. Primera a los Corintios, capítulo 3, verso 21 al 23, capítulo 3. Y dice, Pablo a los Corintios dice, así que, escuchen bien esto, por favor. Aquí está la respuesta de que nomás es de nosotros. Dice, así que ninguno se gloríe en los hombres,
¿Entendemos eso, verdad? Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, o sea el futuro, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Eso es lo que con mis palabras estoy tratando de explicar. Cristo, ¿de quién es? Del Padre. Nosotros, ¿de quién somos? De Cristo. Si entendemos así, el futuro nuestro, la vida y todas las cosas que hay, es de nosotros. Aquí, claro, temporalmente, pero todas las cosas que hay en la eternidad en el cielo va a ser nuestro eternamente. Aún las cosas, aquí claramente dice, sea el mundo o sea el presente, también es nuestro si hacemos la voluntad de Dios. ¿En qué forma es nuestro? ¿Acaso Dios no nos da de comer todos los días? ¿Acaso Dios no nos ha dado un trabajo, un negocio para poder sobrevivir? Hermanos amados, de esa manera, si hacemos la voluntad de Dios, todo es nuestro. Queridos hermanos, aún ahora, díselo por venir, es nuestro, pero si hacemos la voluntad de Dios, si seguimos siendo nosotros de Cristo y Cristo de Dios, ¿cómo es Cristo de Dios? Recuerden, Él está abogando por nosotros todos los días. Él está rogando por nosotros todos los días. Recuerden, Cristo es nuestro abogado. En esa manera, Cristo es de Dios y nosotros de Cristo. Así como Dios sufrió, así como Dios fue fiel con su Padre, así también nosotros debemos de ser fiel con el Padre, con su Hijo Jesucristo y vivir guiados por el Espíritu Santo. Bien, queridos hermanos, vamos a continuar. Vamos a la segunda parte de esta explicación. Segunda parte. Joel prometió que antes de que empezara el día de Jehová, estamos hablando, el día cuando Cristo declaró inaugurado el reino de los cielos. Ahí empezó el día de Jehová. Pero claro, para el Antiguo Testamento el día de Jehová era desde la eternidad hasta que vino el Señor Jesús. Pero toda esa ley, todos esos mandamientos, todos esos preceptos ya está anulado. Ya se acabó la ley. Pero aquellas personas vivieron en esa ley, pero nadie pudo obedecer completamente esa ley, excepto Cristo. Ya hemos hablado de eso. Bien, ahora vamos a ver lo siguiente. Dice, tendrá lugar un derramamiento extraordinario, dijo Joel. Extraordinariamente se derramará el Espíritu, acompañado de señales en los cielos y en la tierra. Pero antes de irnos al Nuevo Testamento, veamos cómo el Espíritu descendió sobre personas especiales. También en el Antiguo Testamento hubo derramamientos. De eso estoy hablando. El Padre es perfecto, el Padre es completo. También hubo derramamiento del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento sobre los hombres principales, en los cuales estaba el Espíritu de Dios. Hombres como Abraham, hombres como Jacob, hombres como Moisés, hombres como Gedeón, hombres como Jefté, hombres como Sansón, hombres como David, hicieron la voluntad de Dios. Todos ellos recibieron el derramamiento del Espíritu. No crean que el derramamiento del Espíritu hubo solamente del Nuevo Testamento en adelante. No, hermanos. Por eso es bueno escudriñar toda la Biblia. Toda la Biblia es inspirado por el Espíritu de Dios. Por lo tanto,
Hermanos amados, quizás algún hermano maduro esté escuchando. Muchos hermanos dicen que el Antiguo Testamento ya no hay que leer. Muchos hermanos dicen que el Antiguo Testamento nos confunde. Si no estudiamos el Antiguo Testamento, entonces, ¿cómo sabemos que también hubo derramamiento del Espíritu en el Antiguo Testamento? Pues les invito a que abran la Biblia en el libro Antiguo Testamento, libro según Números, capítulo 11, verso 17. Números, capítulo 11, verso 17. Se trata de Moisés, ¿no? Y dice, y yo descenderé, entiendan bien, y yo descenderé y hablaré allí contigo. ¿Con cuál? Con Moisés. Así Dios se comunicaba en el Antiguo Testamento. Así los principales hombres de renombre recibieron el derramamiento del Espíritu. Y dice, y yo descenderé y hablaré allí contigo. Y tomaré del Espíritu que está en ti y pondré en ellos. Y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Mire, no solo derramó el Espíritu en Moisés, sino en ellos. ¿Cuáles son ellos? Los varones, los ancianos del pueblo de Israel, los cuales acompañaban a Moisés. Pero hasta este momento solamente Moisés había sido derramado del Espíritu Santo. Pero dice así, el Espíritu que está en ti. No está diciendo te voy a quitar el Espíritu que deposité en ti, te voy a quitar. No, iba a dar la misma calidad de Espíritu, la misma fuerza del Espíritu, el mismo Espíritu. Así como dice en 1 Corintios 12, del mismo Espíritu recibimos todos nosotros. Así también iban a recibir los 70 varones. ¿Dónde está ese texto de 70 varones? Retrocedan un pasaje en el verso 16, dice así. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus príncipes, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Ahí en el tabernáculo, los llamaban ellos, nosotros los llamamos el reino de Dios o la iglesia de Cristo. Ahí recibieron el derramamiento del Espíritu estos 70 varones. Luego vamos a ver otro sobre Jefté. También él fue derramado del Espíritu de Dios. En el mismo libro de Jueces, capítulo 11, 29. Vamos al verso 29. Sí, Jueces 11, 29. Y dice, y Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? Vamos a ver, por ejemplo, libro a los jueces. Ahora vamos libro a los jueces. Jueces capítulo 11. Y verso 29. Y dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté. Esto encontramos en libro a los jueces capítulo 11, verso 29. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Mire, así, aún los jueces
dije en el comentario, todos los hombres principales, los hombres sobresalientes que obedecieron a Dios, recibieron el derramamiento del Espíritu. Aquí, ¿quién recibe? Jefté, un hombre guerrero que defendió a la nación de Israel. Recibió el derramamiento del Espíritu. Así, siendo obediente a Dios, él, con la ayuda de Dios y con el Espíritu de Dios en su corazón, venció las batallas de Jehová y así pudo hacer libre a la nación de Israel. Vamos a ver a Sansón en el mismo libro de Jueces. Ahora vamos a ver al capítulo 14. Capítulo 14, verso 6. Capítulo 14, verso 6. Sansón también recibió el derramamiento del Espíritu. Y en el verso 6 dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león, como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Y luego, queridos hermanos, veamos el verso 19 ahí mismo. Ahí mismo. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos dio las mudas de sus vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre. Mire, no solamente una vez, Sansón recibió otra vez el derramamiento del Espíritu, y así tuvo el poder del Espíritu, y dice que mató a un león sin armas, como despedaza un cabrito. Para él, el león era tan solo como un cabrito, sin armas en su mano, despedazó a un poderoso león. Así recibió Sansón. Pero vamos a ver ahora a David. Primera de Samuel, capítulo 16, verso 13. Primera de Samuel, capítulo 14. Verso 6. Primera de Samuel 16, capítulo 16. Primera de Samuel, capítulo 16, verso 13. Y leemos lo siguiente. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. ¿A quién ungió Samuel? Con el aceite, la cual yo expliqué al comienzo de la predicación hoy. A los reyes también ungían con aceite. O sea, derramaban el aceite en la cabeza. De esa manera le ungían al rey. A eso también se les llama el derramamiento. Así, en este pasaje, primeramente el profeta Samuel le unge a David como rey. Después de haber ungido como rey, ¿qué pasa con David? Viene el Espíritu y dice, y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Primeramente, para que venga el Espíritu de Dios sobre David, ¿qué tuvo que hacer? Nosotros los llamamos el bautizo. En cambio, él fue ungido por el profeta Samuel como creyente primeramente.
y luego fue hecho rey. Claro que en este momento no ejerció como rey, tuvo que esperar muchísimos años, como 20 años y picos, para él reinar sobre Israel. Pero desde ese día, según Dios y después el profeta Samuel, lo ungió como rey. Pero para recibir el Espíritu, ¿qué tuvo que hacer? Primeramente ser creyente, convertirse. Entonces, así también a nosotros, en las cartas de Pedro, nos declara que somos sacerdotes y reyes. Pero para eso, ¿qué hay que hacer? Primeramente ser creyente. Y nosotros los llamamos el bautismo. En el día de nuestro bautismo somos derramados del don del Espíritu Santo. Así también fue hecho David. Muy bien, pero hay mucho más, queridos hermanos. En toda la Biblia hay mucho más. Entonces, hemos visto un poco del derramamiento del Espíritu en el Antiguo Testamento. Ahora, hermanos, pero la promesa que Dios dio por medio de Joel declaraba que el Espíritu Santo vendría sobre toda carne, sobre toda carne. Entonces, hermanos, hoy en el Nuevo Testamento es un cambio radical, mucho mejor, tal vez mil veces más mejor que en el Nuevo Testamento. Pero para eso vamos a ver la declaración que hizo Joel. Nuevamente vamos al libro de Joel, cerca del Nuevo Testamento. La declaración que hizo Joel. Busca el libro de Joel, capítulo 2, verso 28. Esta es la declaración de Joel. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Así profetizó Joel, mucho más claro que los otros profetas del Antiguo Testamento. Pero vemos que no solo recibió el derramamiento del Espíritu solo Moisés, también recibieron los 70 varones, aunque no las mujeres en ese tiempo. Pero Joel habla mucho más de ellos y dice: sobre vuestros ancianos soñarán sueños, sobre vuestras hijas, sobre vuestros hijos. Eso solamente sucedió en el Nuevo Testamento, en el día de Pentecostés. Ahora, con esta aclaración, hermanos, vamos a ver lo que dice en Hechos, capítulo 2, verso 39. Esto es lo que Joel había profetizado en el Antiguo Testamento y se dio cumplimiento. ¿En dónde? En el Nuevo Testamento. Entonces el verso 39 dice: porque para vosotros es la promesa. Eso estaba diciendo Joel ya desde el Antiguo Testamento. Y aquí nos dice Pedro nuevamente. Dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos. Miren, es un cambio radical el derramamiento del Espíritu en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento solo encontramos en varones, en muchos varones, sí, pero ahora en el Nuevo Testamento no solo es solo en los varones, sino en todos, en todo aquel. Ya vamos a dar otro texto. Mire, dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ahora, ¿cómo llama Dios? ¿Cómo llegamos a Dios? A través del Evangelio. ¿Para cuántos está prometido o para quiénes está prometido esto? En el mismo capítulo 2, veamos el verso 21. El verso 21, por favor. Y dice:
Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ese es el cambio radical. Ahora, no en el Antiguo Testamento solo para los varones, pero ahora es para todo aquel que cree en el nombre del Señor, será salvo y recibirá el derramamiento del Espíritu. Hermanos amados, queridos amigos que nos escuchan, ojalá haya más de los hermanos amigos que no son bautizados que están escuchando. ¿Qué tienen que hacer para recibir el don del Espíritu Santo? Tan solo invocar el nombre del Señor, creer en el nombre del Señor, convertirse en su discípulo, en su seguidor. ¿Cómo nos convertimos en discípulos y seguidores? Bautizándonos, entregándonos al Señor, y todo el mundo puede ser salvo. De esa manera, queridos hermanos, comenzó en el día de Pentecostés el derramamiento del don del Espíritu Santo. Bien, amados hermanos, vamos a ir a otro punto. Pero para recibir estas cosas maravillosas, estas promesas del Señor, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tanto en el Antiguo Testamento, ¿qué es lo que Dios les pedía? ¿Y qué es lo que nos pide a nosotros hoy? Abran ahora la Biblia, libros según Miqueas, Antiguo Testamento, Miqueas. Miqueas, capítulo 4, versículo 5 al 7. Capítulo 4, versículo 5 al 7. Esto es lo que tenían que hacer en el Antiguo Testamento. Pero sabemos que nadie pudo cumplir con la ley. Pero Dios exigía esto. Y dice desde el verso 4 hasta el verso 7 y dice, a ver, vamos a leer desde el verso 5. Aunque todos los pueblos, miren lo que dice la palabra, aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios. Ahora, vean cómo está escrito Dios, con D minúscula. El mundo entero anda atrás de sus propios dioses, ¿verdad? ¿Sí entendemos eso? El mundo entero afuera. Los que todavía no llegan los que todavía no se convierten al Señor, tienen muchos dioses. Ustedes ya lo saben, ¿no? Tienen muchos dioses. Aún en las salas tienen colgado muchos dioses. Tras de esos dioses andaban los del Antiguo Testamento. Así también ahora es lo mismo. Por eso dice la palabra, aunque todos los pueblos del mundo anden cada uno en nombre de su Dios, nosotros los creyentes con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios, con mayúscula, ¿verdad? Dice, nosotros los creyentes con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios, eternamente y para siempre. El verso 6. En aquel día, dice Jehová, en aquel día quiere decir lo que dijo Joel, en aquel día, en el día de Pentecostés. En aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea y recogeré la descarriada y a la que afligí. ¿A quiénes aflige el Señor? Cuando no le obedecemos. Los pecadores son afligidos. Pero Dios promete que, dice, juntaré, recogeré. ¿A quién? A los que cojean. ¿Qué más dice?
recogeré a la descarriada, recogeré a las afligidas. ¿Quiénes cojean? ¿Quiénes son los descarriados? No está hablando del cojear de la rodilla, del cojear de la pierna. El espíritu, nuestra alma, cuando está lleno de pecados, lleno de falta, es como si cojeara. Es un alma descarriada, es un alma afligida. Pero desde el día de Pentecostés en adelante nos ha ofrecido ¿qué? La salvación para hombres, mujeres, niños, jóvenes, ancianos, dice la palabra. Y el verso 7 dice, y pondré a la coja como remanente. Mire, ahora, la que estaba lleno de pecados, ahora se arrepintió y reconoció que tenemos un solo Dios en el cielo. Ahora ya es parte del remanente, o sea, parte del pueblo de Dios. Ya la descarriada como nación robusta. Ahora la descarriada ya es robusto, como decir, soy gordo y fuerte. ¿Por qué? Porque estoy en el pueblo de Dios. Y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión, desde ahora y para siempre. ¿A qué dice monte de Sión? Ahora los llama reina del cielo. Ahora los llama la iglesia de Cristo. Antes era el templo de Jerusalén, pero ahora no hay templo, ahora no hay rey, no hay templo. Por lo tanto, queridos hermanos, de esa manera, ahora reina sobre los que cojeaban, ahora reina sobre los descarriados, ahora reina sobre los afligidos. ¿Por qué? Porque estando lleno de pecados, conocieron a Dios, ahora pertenecen a la iglesia de Dios, ahora pertenecen al Sión de Dios. Por lo tanto, queridos hermanos, sabiendo estas cosas, digamos como dijeron los del Antiguo Testamento, dice, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Eso es lo que dijeron ellos. Eso es lo que tenemos que decir nosotros, porque la enseñanza moral, los principios morales de Dios son eternos. ¿Y qué más tenemos que hacer nosotros, hermanos amados? Hoy, nosotros, ¿qué debemos hacer? Por favor, vamos al libro según Hechos de los Apóstoles. Hechos 14, verso 15. Hechos 14, verso 15 dice, Pablo dijo lo siguiente, y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros, o sea, los creyentes, los apóstoles, ahora nosotros los creyentes, nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. Hermanos amados, Pablo nos está diciendo de que antes nosotros también, ¿en qué vivíamos? En las vanidades de este mundo, en los deseos de la carne. En eso vivíamos. Pero ahora ya no vivimos en las vanidades de este mundo, en los deseos de la carne. Ahora vivimos alejados del pecado. Eso es lo que dijo Pablo a esta gente. Por eso dice que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Eso es lo que debemos de hacer nosotros. Definitivamente, hermanos, como creyentes, abandonemos ya, pero ya, todas las vanidades de esta vida.
todas las vanidades de este mundo. Hermanos amados, dediquémonos a qué? Lo que Pablo dice. Dice, nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos. Eso es lo que debemos de hacer. Anunciar el evangelio de Jesucristo. Anunciar las buenas noticias. Estas sí son buenas noticias. Eso anunciemos todos los días de nuestra vida. Que se conviertan de las vanidades, que se conviertan de los deseos de este mundo, que se conviertan, ya dejen de las tradiciones, de las costumbres de este mundo. Convirtámonos al Dios vivo. Él fue el único que hizo, dice, los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en él hay. Por lo tanto, amados hermanos, no hay otro Dios. Nosotros tenemos un solo Dios todopoderoso que está en el cielo. Lo llamamos Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Somos guiados por el Espíritu de Dios. Enseñemos eso a la gente. Enseñemos eso a nuestros hijos. Enseñemos eso a nuestros familiares. A todos nos obliga. Eso es el mandamiento. Enseñar que tenemos un Dios vivo, no un Dios muerto. Un Dios muerto está colgado en las paredes. Un Dios muerto están colgados en esos templos muertos. El templo de Dios ahora es un templo vivo. No es un templo muerto, hecho de piedras. No. Ahora el templo de Dios es un templo vivo. Y nosotros somos el templo de Dios. Tenemos un Dios vivo. Dios tiene un templo vivo, no un templo muerto, con ídolos muertos. No. Hermanos amados, vamos a seguir adelante. Pablo nos dice claramente que hay un solo Dios y que solo Él tiene poder para perdonar pecados. Y que Él sigue siendo paciente con las naciones que pecan a causa de su pequeño remanente. Sí, el mundo entero está en pecado, pero siempre tiene Dios un pequeño remanente. ¿Dónde está ese pequeño remanente? En su reino, en su iglesia. Pero llegará el día para los pecadores en que serán juzgados por su pecado severamente, como se lo merece. Por esa razón, Dios ha dado todo el tiempo necesario para que todos se arrepientan. Recuerden, Dios ha dado todo el tiempo necesario para que ustedes se arrepientan. Todo el mundo puede arrepentirse. No es duro arrepentirse. Dios solamente quiere que se arrepientan de sus pecados. Y Él está abierto sus maravillosos brazos para recibir en su reino. Hermanos amados, en el mismo libro, según Hechos, ahora abran el capítulo 17, verso 30. Capítulo 17, verso 30, y dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Habiendo pasado, ¿qué tiempos? El tiempo de la ley de Moisés. Porque la ley de Moisés no era capaz de perdonar los pecados. Lo dice claramente en el libro a los Hebreos, que el sacrificio de los machos cabríos, la sangre rociada, no podía perdonar pecados. Tiempos de la ignorancia, de eso está hablando. Y dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esa ignorancia, ahora en la dispensación cristiana, en los tiempos de Jesucristo, ahora en los tiempos del Nuevo Testamento, ¿qué es lo que manda? Y dice, ahora manda a todos los hombres, mire,
manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. De eso nos hablaba Joel. Ya declaró Joel, aún en el Antiguo Testamento declaró, hijos, hijas, ancianos, sobre todos los hombres. Ya declaró Joel. Y eso se da cumplimiento ahora en el Nuevo Testamento. Y Pablo, como siempre, era un hombre explosivo a veces y nos habla diciendo, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, quiere decir en todo el mundo, en todo lugar, que se arrepientan. Eso es todo lo que tenemos que hacer para formar parte del pequeño remanente de la iglesia de Dios en el mundo. Queridos hermanos, queridas hermanas, iglesia de Cristo, ojalá nos escuche algún amigo, alguna amiga nos esté escuchando. Solo tienen que dejar los tiempos pasados, los tiempos de nuestra ignorancia. ¿Quién no ha pecado en este mundo? Yo era un pecador impedernido, pero he dejado ese tiempo de la ignorancia. He dejado ese tiempo de la ignorancia. Ahora me he entregado al Señor, me he arrepentido y vivo para servir a Dios. Eso es todo lo que tienen que hacer para merecer el reino de los cielos. Recuerden, en Romanos capítulo 5, verso 5, dicen que nosotros como pueblo de Dios somos herederos de toda la riqueza que Dios tiene en el cielo. Les pregunto a todos ustedes, ¿quieren un día heredar todas las cosas que Dios tiene en el cielo? ¿Quiere heredar, hermana Marcia? Sí. ¿Quiere heredar, hermana Marisol? Sí. Amén. Todos queremos heredar, pero ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos de nuestros pecados, dejar los tiempos de nuestra ignorancia y llegar a convertirnos y ser discípulos del Señor. ¿Es difícil eso? ¿Es duro eso? Tan solo tenemos que ser fieles hasta la muerte, dice en el libro a los Hebreos. Luego, queridos hermanos, ¿cuándo ocurrió eso? Hemos dicho ya, esto para nosotros, ¿cuándo ocurrió? Habla de aquellos días, Joel. ¿Cuándo ocurrió? En el día de Pentecostés. Hemos hablado del derramamiento del Espíritu Santo, un poco del Antiguo Testamento, y ahora hablamos un poco del Nuevo Testamento. ¿Sobre quiénes derramó? Sobre hombres muy importantes en el Antiguo Testamento. Hemos dado los nombres. Se derramó en Moisés, en Otoniel, en Gedeón, Jefté, Sansón, David y mucho más. Ahora, Dios, ¿en quiénes quiere derramar? Sobre todas las naciones, dice la palabra. Sobre todos los hombres, dice la palabra. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente arrepentirnos de nuestros pecados. Luego, hermanos amados, hoy el pueblo de Dios, principalmente los apóstoles, recibieron ese derramamiento del Espíritu Santo con poder. Nosotros también recibimos ese derramamiento y recibiremos, seguirán recibiendo si llegamos o si llegan a creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Nos entregamos a Él y vivimos para obedecerle. Para nosotros, el derramamiento son las bendiciones espirituales. Vamos a ver, abran la Biblia, en libro a los Romanos, capítulo 10, verso 13. Romanos capítulo 10, verso 13. Y dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Qué maravillosa declaración, ¿no? Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo.
Queridos amigos, solo hay que invocar el nombre del Señor. Cumplir con todos los requisitos que quiere que cumplamos el Señor Jesús. Luego, dice, así de simple, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Para llegar a ser salvo, ya he explicado, ya hemos dicho, tan solo tenemos que confesar nuestros pecados y bautizarnos. Y luego recibiremos el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Qué más, hermanos? Creer esto para llegar a ser salvo. ¿Qué tenemos que hacer? Creer, invocar y obedecer. Eso trae bendiciones espirituales. De lo contrario, solo vendrán o tendremos la ira de Dios. Para todos aquellos que no quieren arrepentirse, para todos aquellos que empiezan a escuchar la palabra de Dios y luego se retiran decepcionados o cansados o desanimados, se retiran, ¿qué vendrá? Solamente la ira de Dios. Vamos a ver en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 36. Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 36. Y dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Miren la primera parte. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No hay necesidad de interpretación, hermanos. La palabra de Dios es tan clara como el agua, es tan blanca como la más blanca nube. Hermanos amados, solamente me queda por decir, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa, el que no quiere creer, el que no quiere invocar el nombre del Señor, el que no quiere sujetarse a Dios, aún entre los creyentes, el que no obedece, tal y cual como dice la palabra de Dios, ¿qué le espera? Sino que la ira de Dios está sobre él. Por lo tanto, sabiendo estas cosas maravillosas, amados hermanos, ¿qué nos queda? Obedecer como creyentes, obedecer hasta la muerte. Porque si no obedece, ¿qué le espera a usted? Solamente la ira de Dios. Por esa razón comencé diciendo, hermanos amados, todo aquel hermano que obedece tendrá vida eterna. Aquel hermano o hermana que no obedece solamente esperará la ira de Dios. Queridos hermanos, recuerden, la palabra de Dios es viva y eficaz. Por eso yo digo siempre, el Espíritu es la palabra de Dios. Somos guiados por el Espíritu de Dios. Hebreos 12:4. A ver, Hebreos 4, hermanos, 4. Hebreos 4:12. Busquen Hebreos capítulo 4, verso 12. Dije 12:4.
Hebreos capítulo 4, verso 12. Y dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Por eso tenemos un Dios vivo, no un Dios colgado en la pared que no se mueve. Tiene boca y no habla. Tiene ojos y no ve. Tiene oídos y no oye. Dios es un Dios vivo y su palabra es viva. Acuerden eso. Su palabra es viva. Esta palabra nos da vida porque es vivo. Es espíritu. Hermanos amados, cuando hablemos del Espíritu Santo, tengamos el mayor respeto posible. Debemos de estar limpios en espíritu, alma y cuerpo, decididos a luchar por el Señor, decididos a servir al Señor, decididos, si así es nuestra vida, nuestro destino, si así Dios lo destina, decididos a morir por la palabra viva. Hermanos amados, nunca dijo el Señor Jesús, los que a mí me siguen tendrán prosperidad, bendiciones. Los que a mí me siguen, nunca les pasará nada. No, a lo contrario, seguir a Dios es cargar su cruz. La cruz significa lágrimas, derramamiento de sangre. Seguir a Dios significa sufrimientos, dolor. Recuerden, el apóstol Pablo, por testificar la palabra del Señor, fue decapitado en aquellos días en la ciudad de Roma. Pedro fue crucificado con la cabeza abajo por haber dado testimonio del Señor. Así todos los hombres murieron, todos los apóstoles murieron en grande dolor, en grande sufrimiento. Pablo nos aclara diciendo que hasta ahora no tengo morada fija. Quiere decir, no tenía casa propia donde vivir. Así también Cristo dice, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Aún las zorras tienen sus nidos, tienen sus cuevas, tienen sus nidos, las aves. Pero el Hijo del Hombre no tuvo donde recostar su cabeza. Pero aún así, queridos hermanos, hizo la voluntad del Padre. Y nosotros también debemos de hacer la voluntad de Dios, sirviéndole a pesar de todo. Vendrán sufrimientos, vendrá dolor. Estamos en tiempo de la pandemia. Muchos han quedado sin padres, sin hermanos, sin familiares. ¿Quién hace eso? ¿Quién tiene el poder de hacer eso? Dios, pero no le dan honor y gloria a Él. Esta pandemia de la noche a la mañana desaparecerá, pero en el tiempo de Dios. No den honor a los científicos, no den honor a los médicos, no den honor a los que van a fabricar esa vacuna. Ellos tan solo son siervos de Dios. Dios ocupa a ellos para que haga esa vacuna. Pero el honor no se merecen ellos. El honor solamente merece Dios. Él quitará de la noche a la mañana, pero en el tiempo de Dios quitará esa enfermedad. Por lo tanto, nuestro servicio a Dios debe de ser eternamente y para siempre. Con esto digo gracias, hermanos, y seguimos en adelante en los mandamientos del Señor. Y dice la palabra, en 1 Corintios capítulo 11, verso 23 dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús,
la noche que fue entregado, tomó pan. Pero para esto, leamos una pequeña exhortación de parte del Señor a través de Pablo. Y nos dijo lo siguiente: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Amados hermanos, vamos a participar de la cena del Señor. El Señor nos ha invitado y los que obedecemos hemos aceptado esa invitación. No podemos decepcionar a nuestro amado Salvador. Estamos aquí para participar de su invitación, pero hagámoslo con discernimiento, entendiendo que para que estas cosas sean efectivas, el Señor Jesús tuvo que ser literalmente su cuerpo despedazado. Derramó hasta la última gota de su sangre. Lloró muchas veces por el pueblo pecador. Sabiendo esas cosas, hermanos amados, nosotros también debemos de ser dignos de participar, estar limpios de espíritu, alma y cuerpo. De esa manera, amados hermanos, podemos participar libremente, aceptar de la invitación que nos hizo el Señor Jesús a través de Pablo. Pues entonces, practiquémoslo, hermanos. Oremos. Santísimo Dios, Santísimo Padre, gracias Señor, gracias Dios por esta maravillosa bendición. Te agradecemos, oh Dios, por bendecir este pan que simboliza tu cuerpo en sufrimiento, en dolor. Bendito Padre, gracias de todo corazón. Gracias con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Gracias, Padre, por permitirnos practicar tu mandamiento. Te agradecemos, Padre, por todas estas bendiciones. En el nombre santísimo de Cristo Jesús. Amén. Y luego el verso 24 dice: y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Queridos hermanos, si todos tenemos, participemos. Amén. Seguidamente, el verso 25. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Oremos, por favor. Santísimo Padre, Santísimo Dios, Señor mío y Dios mío, gracias, oh Dios, de todo corazón. Gracias, Señor, con toda nuestra alma te damos gracias, con todas nuestras fuerzas te agradecemos, Padre. Bendice, oh Dios, este jugo de la vid, que simboliza tu preciosa sangre derramada en la cruz. Sabiendo estas maravillosas bendiciones, te agradecemos, oh Dios, con todo el corazón. Gracias, oh Dios, gracias, Señor. Todas estas bendiciones agradecemos en el bendito y santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Y dice la palabra: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciéis hasta que Él venga.
Hermanos amados, sabiendo la verdad del Señor, si todos tenemos, por favor, participemos. Bien, queridos hermanos, vamos al siguiente mandamiento. Pero para esto tenemos que leer un poquito. Tengan paciencia, por favor, y vamos a leer lo siguiente. Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Por lo tanto, queridos hermanos, ofrendar, ¿qué dice que es? Un privilegio es ofrendar. Y debemos de ofrendar con agrado. Y ofrendar por el Señor es un privilegio. Dice que aquellos hombres, aquellos hermanos en los tiempos de Pablo estaban en gran prueba de tribulación. A más de tribulación, estaban en grande pobreza, pero tenían suficiente para ofrendar por las cosas del Señor y lo hicieron con agrado y fue un gran privilegio para ellos. Y sobre todas las cosas, ¿a quién pusieron en primer lugar? A Dios. Es la manera de ofrendar. Y luego dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Oremos por favor por las ofrendas. Santísimo Dios y Padre nuestro, gracias, oh Dios, por estas grandes bendiciones. Más que todo, Dios, gracias por alimentar con el pan del cielo nuestro espíritu. Gracias, Señor, por poner el pan cotidiano en nuestras mesas. Así también deseamos para el mundo entero, no solo para nosotros, sino para el mundo entero. Favorécelo, Señor. Dale, Señor, todo lo necesario. Santísimo Señor, te agradecemos por todo. Bendice, oh Dios, estas manos generosas. Gracias, Padre, por estas bendiciones. Te agradecemos por todo, en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Cantemos. Ofrendas, ofrendas, quiere Jesús que le demos. Ofrendas, ofrendas, ofrendas de puro amor. Y luego, hermanos, tan solo me queda decir lo que dijo el apóstol Juan. El apóstol Juan, al término de escribir el libro de Apocalipsis, dijo estas maravillosas palabras y dijo: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Amén. Nosotros también digamos lo que dijo el apóstol Juan. Sí, ven, Señor Jesús. Amén. Habiendo dicho esto, amados hermanos, voy a orar para despedirnos. Y todos oremos juntamente. Oremos, hermanos. Santísimo Padre Celestial, Santísimo Dios, gracias, Padre. Gracias, Dios,
por permitirnos hacer tu voluntad. Solo hoy pueden ser muchos hombres salvos. Solo hoy podemos darte gracias. Solo hoy podemos hacer, Señor, tu voluntad. Porque después de estos días, después de la muerte, nadie puede arrepentirse. Nadie puede dar gracias. Pero hoy podemos darte gracias. Si hemos pecado, podemos arrepentirnos para ser salvos. Por lo tanto, oh Padre, humildemente nos arrepentimos de todo y te damos gracias, Señor, por nuestra salvación. Te damos gracias, Padre, por amarnos. Te damos gracias, Padre, por darnos vida. Te damos gracias, Padre, por ser tan misericordioso y generoso con nosotros. Bendito Padre, bendice a tu iglesia. Ten misericordia de la humanidad. Ten misericordia, Señor, de nuestros gobernantes, para que nunca estén en contra de tu doctrina, en contra de tu palabra, y así nosotros podamos predicar tu santo evangelio. Eso es lo que más pedimos, que los gobernantes nunca estén en contra tuya, ni en contra de nosotros. Tenemos el libre albedrío, tenemos libertad ahora para predicar, que se mantenga así. Eso es todo cuanto pedimos, Padre. Gracias por estas bendiciones. Gracias, oh Dios, por estar atentos, Señor, a nuestras oraciones, a nuestros pedidos. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Por todo te agradecemos, Padre. Te suplicamos, oh Dios, y todo lo hacemos, Señor, en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos amados, con esto me despido. Y antes de decir hasta pronto, queridas hermanas, ¿qué himno cantamos el día miércoles? Algunas hermanitas deben de tener ya listo el número de su elección. ¿Qué himno cantamos el día miércoles? Si